que fue allá por el año 1950. ¿Cómo era la vida? Era una vida de recogimiento, mucha paz. Por supuesto, el primer tiempo tenés que adaptarte, porque estás dentro de tu familia y después venís a un colegio pupila con 38 chicas todas desconocidas que veníamos generalmente era de la parte rural, Perito Moreno, Truncado. También era una modalidad, a mí me tocó porque mi abuelo era hacendado y él decidió que yo tenía que venir en los grados tercero, cuarto, tenía que venir al colegio de las hermanas, cosa que le agradezco toda la vida a mi abuelo asturiano, que era un adelantado. La vida, bueno, cuando entré, bueno, se imagina, me cambió la historia, pero me recibió la hermana Irma Cabria, que era la directora. Después estaba la hermana María, que era la que atendía portería, y después habían 10 hermanas más, que era la hermana Alicia, que era nuestra celadora, la hermana Juanita, que era joven de 20 años, que era la celadora de la noche del estudio, la hermana Clotilde, que era la celadora en la parte del comedor, cuando desayunábamos, cuando almorzábamos y cenábamos, estaba ella, la hermana Elena, que estaba en la cocina, la hermana Sofía, la hermana Rosita, que nos daba labores, la hermana Sabina, que nos daba tercer grado, era maestra, la hermana Olga, que estaba, ella era la profesora de piano y la de coro, la que nos hacía hacer los cantitos en el colegio. Y bueno, no sé qué más querés que te cuente. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si recordás cómo era el día a día, ¿no? Vos te levantabas o te despertaban y cómo seguía la rutina ahí. Mira, el colegio era la mitad de lo que es hoy. Nosotros vivíamos, nos despertábamos a las 7 de la mañana con las palmas de la hermana Clotilde, que vivía en nuestro dormitorio, y la hermana Alicia, que vivía en el otro dormitorio. Nuestro primer saludo era a la Virgen, Ave María Purísima. Y después nos íbamos a higienizar y de ahí nos íbamos a la misa, que era en un aula actual del colegio, porque era arriba. Toda la parte de la mitad del colegio no existía. De ahí nos íbamos siempre en silencio a, a tomar la merienda, y las tareas de la casa se repartían entre las pupilas. Así que nosotros desayunábamos y a la que le tocaba la cocina era la que tenía que lavar toda la vajilla. Después nos íbamos a clase. No teníamos ningún contacto con las externas. Si vos me preguntás si me acuerdo de las pupilas, sí, de muchas, e incluso me hablo con algunas. Pero nosotros no teníamos contacto con las externas, y yo las entiendo a las hermanas, porque era una manera de protegernos, ¿viste? Para ellas era mucha responsabilidad tener 38 pupilas de distintos, claro, eran de 6 años hasta 14 y 15, ¿viste? Y después veníamos a almorzar, hacíamos un recreo y nos íbamos a las actividades. Cuando terminaban las clases a la tarde, éramos nosotras las encargadas de limpiar todas las aulas del colegio. A mí eso me enseñó mucho. Me enseñó disciplina, me enseñó a hacer los quehaceres de la casa, y todo lo hacíamos con alegría, esa alegría de Don Bosco, y en gracia de Dios. Entonces estábamos siempre, nuestra vida era de recogimiento, de rezo. El saludo que nosotros le hacíamos a las hermanas era un viva Jesús, y ellos nos contestaban viva María. Bueno, y después la noche
eh, cenábamos, un pequeño recreo ahí en los salones y después rezar en el pasillo y después acostarnos. Cuando íbamos a acostarnos, las 3 Ave María, pero siempre con un tema de no pesadez, sino de alegría. O sea, permanentemente rezábamos antes de cada actividad y bueno, era un sistema de vida, ¿no? Era una forma de vivir, como decís. Esto del saludo, este saludo no era como el saludo que decimos ahora, por ejemplo, que en el ingreso hacen el saludo a todos los que llegan al colegio, sino que era un saludo diario. Claro, ese era el trato que nosotros teníamos con las hermanas, era el saludo diario, porque nosotros estábamos con la hermana Alicia, que era la que nos cuidaba a las pupilas, pero si pasaba la hermana Olga, viva Jesús, y si pasaba la hermana Clotilde, viva Jesús. Ese era nuestro saludo. Ustedes, las pupilas decían Las eso. pupilas decíamos eso. Y les respondían, Viva María. Viva Jesús nosotros y ella viva María. Ese era el saludo que nosotros teníamos. El saludo de las hermanas o ahora las maestras a los niños cuando eso es otra cosa. ¿Viste? Esa es otra cosa. Yo creo que nosotros eso no lo teníamos. Perdónenme, pero por ahí la memoria se me va, ¿no? Pero me llena de nostalgia hablar del colegio, porque el primer tiempo fue de adaptación, un poco duro, y yo siempre digo que al colegio entré llorando y me fui llorando. Porque una vez que entras ahí, ya yo era muy chiquita, tenía 10 años. claro, Entonces ya me fui adaptando a las hermanas siempre fueron excelentes, sí, muy estrictas, ¿viste? Muy estrictas, y yo no era muy santa. Entonces fueron muy estrictas, pero cuando me fui del colegio, que ya sabía que venía mi mamá a vivir al pueblo y que ya yo me quedaba externa, porque me quedé externa para terminar lo que me faltaba, me fui llorando, porque yo era muy feliz en el colegio. Vivíamos plenamente en gracia de Dios, las hermanas eran muy cariñosas y se acostumbraste a la rutina. ¿Viste? Los días eran calcados. Así, como te dije que un día eran calcados. Los fines de semana, el sábado tocaban el timbre y yo ya sabía que venía una prima de mi mamá a verme. Los domingos, después de comer, hacíamos un poquito de recreo y después salíamos a la Virgen de allá de la entrada, íbamos al cañadón, a los cañadones, porque eran 2000 habitantes los que habían. Entonces, también te cuento que llegaban las encomiendas de la familia y en esa época se usaban las cajas de los caramelos Cremalín, así que mi mamá me mandaba manteca y demás que yo usaba diario en el desayuno y en la merienda, y las hermanas nos controlaban los caramelos los fines de semana. Pero no, vos haces hoy, pero ¿sabés qué pasa? Ellas tenían que cuidarnos de todo. claro. Porque si nos comíamos una caja de caramelo Cremalín, vos imaginate cómo íbamos a estar el otro día. Y ellas se preocupaban muchísimo. ¿Qué vestíamos? Un uniforme azul para todos los días con un pulovercito, una camiseta, unos culotes, unas medias 3/4 y bueno, yo de manera especial, o sea, siempre usé los zapatos Hugo que eran unos zapatos duros y te duraban mucho tiempo, ¿no? Y después para salir eh, teníamos otro uniforme que era una pollerita con una camisa y una campera azul. Era todo azul. Pero era lindo, las hermanas nos festejaban el cumpleaños, la hermana Elena nos hacía una rica torta. Semana Santa, que no nos gustaba tanto porque íbamos a la parroquia y era muy larga la ceremonia y nos cansaba porque éramos chicas. Pero después, el domingo de Pascua, la hermana Elena nos hacía una torta gigante que era una iglesia y y era una exquisitez y bueno, aleluya con la Pascua. Claro. Hay algo que nos llama mucho la atención y es en cuanto el colegio, como lo imaginamos en ese momento o lo que creemos que ha sido, por las fotos que tal vez hemos visto, porque sé que se ha agrandado
bastante el colegio a lo que era en su momento. ¿Qué recuerdo de cuando estaban las pupilas? ¿Qué está o que se mantenga el día de hoy y que más o menos sé que ha recorrido el colegio también? Mira, yo te diría que lo que se mantiene son los pasillos y el patio, porque el resto, o sea, el colegio está intacto, pero tiene distintas Modificación. modificaciones, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, portería ahí le llamábamos la sala del locutorio porque era el lugar donde venía la visita a vernos. Después, al lado hay un aula, que siempre fue un aula y sigue siendo un aula. Después continúa, que es la parte de economía, todo eso era dormitorio. Allá de ahí. Claro, y aparte de eso, también toda la parte que es computación y aquí hay un aula en el fondo, todo eso era dormitorio. Los baños están tal cual, era el dormitorio grande, dos dormitorios grandes y un dormitorio chiquito donde dormían las más chicas con otras hermanas. Y después, donde ahora es la casa de las hermanas, era nuestro comedor. ¿Viste? Y después la capilla estaba en un aula. ¿Viste? Si bien las aulas Lo que no es... El jardín era la lavandería. Los juegos estaban donde estaba el gimnasio ahora. ¿Viste? O sea, sí, se modificó muchísimo el colegio, porque aparte antes era primaria, ahora es secundaria. O sea, ahora es preescolar, primaria y secundaria. Antes no existía nada más que primaria. Yo me acuerdo de mis compañeras. Estaban las hermanas de Chandy, eh, estaban las hermanas Dufour, María del Carmen y Nélida, que eran todas del campo. Después estaban las chicas Llanos, de las Heras, eh, y con la que me comunico, que es lo que me estás preguntando, me comunico con Rosa Fel, que también era del campo, eran dos hermanas, ya Cristina no está, y el otro día casualmente me decía, se cumplen 65 años que habíamos estado pupilas. Después me comunico con Kindru, que es de Comodoro, y después otra chica que era de Truncado, también los papás trabajaban en el campo, que es Maruja Cosme. Con ella permanente nos estamos comunicando, e incluso cuando yo voy a Buenos Aires nos vemos, ella me viene a ver acá, Kindru cuando viene de Comodoro me viene a ver acá, y después cuando me tocó ir de Serna para terminar, me acuerdo mucho de Ana María Gallardo, porque éramos casi vecinas, pero del resto no me acuerdo mucho, ¿viste? Con eso de que era pupila yo llevaba esa estructura de mantenerlo, ¿no? Porque son cosas que te quedan. Por eso a veces soy muy estricta en distintas cosas y lo traigo de adentro, ¿viste? Lo traigo de la niñez, pero que no me disgusta porque me hace bien, ¿viste? Así que todo lo que hacíamos a mí me dejó enseñanza. Y era una modalidad, ahora no se hace nada, pero antes se hacía porque era una modalidad de la época, tanto de mi pupila como de hacer las cosas de la casa y bueno, de los paseos, y era un colegio religioso. Así que también estudiábamos el catecismo y nos hacían la corte. Yo anduve por tercera dama y por ahí por paje, porque ya te digo, a mí me gustaba más jugar que estudiar. Pero el mejor de los recuerdos, mi gran agradecimiento, y ustedes me verán que yo ando siempre por el colegio, en la unión de las hermanas, cuando estaba la hermana Chocola, cuando estaba la hermana Carolina y yo tenía menos años, yo las acompañaba a Río Gallegos, a Comodoro, a Caleta, a donde tenían que ir, porque para mí son parte mía, y igual las que están, son todas eh, hermanas, ¿me entendés? Y yo llego al colegio y piso la baldosa y en mi casa, ¿viste? Así que muy agradecida porque eso lo llevé en la vida y lo llevo en la vida. Si volvieras el tiempo atrás, podemos decir que
¿volverías al colegio como pupila? Sí, sí volvería. Sí volvería a pupila porque me dejó mucha enseñanza, me hizo ser muy independiente. Yo ahí estaba sola y cada uno se tenía que arreglar eh, por sí mismo, pero siempre con la protección de las hermanas. Yo siempre digo que para mí fue la mejor época, porque vivíamos en el convento y llega un momento que vos te acostumbras a esa rutina, a ese silencio, a ese recogimiento, a esa calidez de las hermanas. Eh, yo fui muy feliz. Lo tengo en mi vida como, bueno, mi vida, gracias a eso, mi vida siempre fue feliz, más allá que la vida te golpea con muchas cosas, pero bueno, uno las lleva en el corazón y hay que seguir viviendo. Yo creo que eso lo heredé de la educación de las hermanas.